Allá les comentaba que la clase pasada estábamos hablando acerca del Renacimiento, ¿verdad? Del Renacimiento no social, político, humanístico, ideológico, sino del Renacimiento urbano, ¿sí? Cómo se formaban las nuevas ciudades, las nuevas urbes, ¿verdad? ¿Quién empezaba a gobernar? ¿Quién tenía más poderes y más dinero? Era el burgués, ¿sí? Ahora, mis niños, ¿qué va a pasar? Estas personas, no todas, van a tener mucho tiempo libre. Al tener tu dinero y tener solvencia económica, ¿qué es lo que haces? Cuando eres niño trabajas, estudias, cuando eres joven, pero cuando tienes mucho tiempo libre en esa época, mis niños investigaban, leían, conversaban, ¿sí? Entonces van a surgir personas con ideales nuevos, con Bueno, ideales. desde profesora casi me olvido. Me Ya, avisó Caru ya, por no ahí. te preocupes, viejito, qué bueno que estás aquí ya. Mi último ratito para ir al baño, por favor. Ya, está bien, no te preocupes. Gracias. Entonces les comentaba que hay personas que van a usar ese tiempo para investigar. Y cuando tú investigas, averiguas, estudias, no viene de la nada, mis niños. Siempre hay alguien que ha hecho algo parecido a lo que tú estás estudiando o que te está influenciando. ¿Y quién influencia a estas personas? Estas personas que van a investigar acerca de la libertad, de la igualdad, de la humanidad, ¿sí? Los van a influenciar los griegos y los romanos. Con ustedes no hemos llevado griegos y romanos, la cultura griega o la cultura grecorromana, pero estos personajes, niños, son muy importantes, ¿sí? Ellos, a pesar de ser del periodo antiguo, porque ellos son antes que la Edad Media, antes que el feudalismo, miles y miles de años antes, van a tener ideas muy modernas, ¿sí? Ideas muy modernas como, por ejemplo, justicia, democracia, libertad, van a exaltar y adorar el cuerpo humano, cosa que en la Edad Media y en el feudalismo no se dio. ¿Te acuerdas en la Edad Media quién preponderaba? La iglesia, los reyes, porque la iglesia le decía al pueblo quién era el rey y la gente obedecía a ciegas. Ya en la Edad Antigua, mis niños, no era así. En la Edad Antigua había una preponderancia del cuerpo humano, había una alabación al cuerpo humano, alababan el conocimiento, a pesar de ser miles años o miles de años antes que la Edad Media. ¿Sí? Ahora, pequeños, se va a tratar de revalorar y revivir esa época grecolatina. O sea, la gente de la edad moderna, del renacimiento urbano, va a tratar de revivir esa época porque le parece que ya la iglesia tiene mucho interés, mucha preponderancia en la actualidad y les está quitando terreno, a la ciencia, está quitando terreno al arte, a la ilustración, le está quitando terreno en muchos ámbitos. Estamos exaltando la vida religiosa, pero no la vida humana. Y la vida humana no es perfecta, te dice el ilustrado, te dice el humanista. Nosotros cometemos errores, nosotros somos imperfectos y aún así imperfectos somos bellos, te dice el humanista. Y eso quieren hacer ahorita, ¿sí? Entonces vamos a estudiar esa corriente ideológica llamada Renacimiento y Humanismo, donde se va a revalorar al hombre, se va a revalorar el pensamiento del hombre, ¿sí? A ver, hijitos. Ok. A ver, vamos a presentar pantalla. Ah, me olvidaba comentarles, mis niños, por favor prendan su pantallita, quiero verlos. No importa si están ya almorzando, porque yo entiendo que es temprano. A ver, mis niños, aquí también va a pasar algo muy importante. Van a nacer científicos, literatos, ilustrados, artistas. Van a nacer mucho tipo de personas con ideales distintos a la Edad Media. Pero también van a nacer personas y va a haber personas que van a criticar de una manera, ¿cómo se llama? De una manera inteligente a la iglesia por medio de sus libros, ¿sí? Entonces van a criticar, porque en ese tiempo, mis niños, les voy a comentar algo. La iglesia no es igual que como es ahora, ¿sí? En ese tiempo, mis niños, la iglesia aprovechaba su poder para retribuirse económicamente, para tener más adeptos, más fieles, más impuestos, más ganancias, más diezmo. La iglesia en ese tiempo, mis niños, tenía mucho conocimiento, pero no quería compartirlo y mataba a toda persona
que negaba la existencia de Dios y negaba la existencia de la espiritualidad. Eso es en la iglesia de la Edad Media. Ahora estamos pasando a una edad moderna y eso tiene que cambiar, y va a haber personas que van a tratar de criticar a esa iglesia, ¿sí? Ahora mis niños me dicen, y la iglesia de ahora, mis chicos, la iglesia de ahora ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo donde va a haber una reforma, ¿sí? Una reforma de la iglesia católica. ¿Por qué, mis niños? Lo que pasa, mis niños, es que la iglesia católica en su tiempo cometió tantos desastres, tantos abusos, que van a nacer nuevas religiones, ¿sí? Van a nacer nuevas religiones con el objetivo de, también económicos y políticos, y les va a quitar fieles a los católicos. Entonces los católicos, o la iglesia católica de ese tiempo, decide ordenarse y hacer las famosas reformas, ¿no? Las famosas contrarreformas, digo. ¿Y qué dice esta contrarreforma? Que alguien dedicado a la palabra de Dios no puede tener familia, no puede tener hijos, no puede tener entrenados, porque antes, mis niños, algunos padres faltaban a la palabra de Dios y tenían familias, tenían hijos que incluso los hacían cardenales. Se ordenó. ¿Vieron? Y después, ¿qué más decía esa contrarreforma? Que Dios te puede salvar con la palabra. Tu creencia te puede salvar, ¿no? Porque antes estos jóvenes, estas personas que pertenecían a la iglesia de la Edad Media, vendían los indultos. O sea, decían tantos libras, una indulgencia para que cuando mueras vayas al reino de los cielos. Te vendían. Y eso cambió con la reforma protestante, ¿sí? Entonces, mis niños, esto va a pasar aquí en el renacimiento urbano. Va a haber no solo un renacimiento comercial, un renacimiento ideológico, ¿sí? Muchas personas van a priorizarse, van a dejar de seguir a la iglesia, van a criticar a la iglesia, van a priorizar la vida humana, van a hacer del hombre el centro del universo, ya no Dios. Aquí está. Entonces, mis niños, primero vamos a comenzar con la definición. Voy a presentar recién pantalla, a ver. Presentamos pantalla. Hola, Katy, Marquitos. A ver, ahora sí. Ahí ya lo vieron, pequeños, la PPT. ¿Vieron la PPT? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es el renacimiento? Proviene del vocablo renacere. No renaceré, renacere. ¿Qué es esto, niños? Cuando una persona busca renacer. A ver, yo les pregunto. Supongamos tú tienes 20, 30, 40 años. Tú no, ustedes no. Otra persona tiene 40 y dice quisiera volver a renacer o a nacer. Porque quizás ha cometido errores, ¿no? Quizás no ha logrado los sueños que se propuso. Es lo mismo, mis niños. El renacimiento va a tratar de buscar esas ideas grecorromanas que yo les comenté en un principio. Va a buscar renacer esas ideas antiguas de la edad grecorromana ya en la edad moderna, en el renacimiento, ¿sí? ¿Con qué objetivo, mis niños? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de priorizar al hombre antes que a Dios, ¿no? Y eso, mis niños, tiene antecedentes o justificaciones no solo humanísticas, sino políticas, porque si tú pones al hombre antes que a Dios, ya no tienes que rendirle cuentas, ni dar impuestos, ni dar diezmo a la Iglesia Católica. Entonces, eso es lo que tratan de hacer. ¿Y qué ideas van a sobresalir del Renacimiento? El humanismo. ¿El humanismo qué es, mis niños? Corriente ideológica que busca elevar el nivel intelectual del hombre europeo. ¿Qué quiere decir? A ver, Miss, ¿y por qué no solo del hombre? Corriente ideológica que busca elevar el nivel del hombre europeo. Mis niños, recordar que para esa época recién se estaba descubriendo América. O sea, recién estaban descubriendo otros nuevos continentes. Entonces, Europa era el centro del mundo. Ellos solo querían sobresalir en el ámbito intelectual, solo a los europeos, solo a Europa, ¿sí? ¿Qué se va a priorizar? ¿Cuáles son las características, mis niños? Antro es hombre. Poscentrismo es centro.
El hombre va a ser el centro de todo, mis niños, ¿sí? El hombre va a ser el centro de todo. Van a exaltar la naturaleza del hombre, su aspecto físico, su aspecto cultural, ¿sí? Van a exaltar, o sea, va a buscar sobresalir, va a buscar elevarse intelectualmente. Y búsqueda de lo clásico. Y cuando me refiero a lo clásico, no me refiero a lo retrógrada, a lo oscuro, a lo medieval. Recordar, mis niños, que incluso antes de la Edad Media había personas que sí buscaban investigar acerca de la ciencia, acerca de la literatura, acerca de la razón, ¿sí? Antes de la Edad Media. En la Edad Media hay un pare, hay un oscurantismo, como se dice, porque ahí los reyes y los sacerdotes no buscan hacer nada de eso, buscan mantener el poder y mantener a la gente en la ignorancia, cosa que no sucedió antes, ¿ah? Con los griegos y los romanos, aunque sean épocas muy antiguas, no sucedió. Ellos valoraban mucho el razonamiento y al hombre. ¿Y cómo notas tú, cómo notamos nosotros, mejor dicho, que hay una elevación, una adoración al humano, al ser humano, con los dibujos, con los libros? A partir del Renacimiento, mis niños, va a haber muchos libros que van a salir acerca del ser humano, de su física, su anatomía, su pensamiento, su estilo de vida, incluso ¿cómo se dice? Incluso en el ámbito filosófico, su forma de pensar, el destino, pero todo envuelto en el hombre, y con el hombre, para el hombre, todo así, ¿sí? Los dibujos van a notar también la anatomía del hombre, la belleza del hombre y la mujer, ¿sí? En esa época también nacen las famosas cuadros, hermosos cuadros de Da Vinci, los cuadros de la Gioconda, cuadros que exaltan la belleza y el rostro del ser humano. Por ejemplo, aquí es un dibujo que exalta la anatomía del ser humano, ¿sí? Supuestamente es el ser humano, este es un ser humano perfecto, con una anatomía perfecta. Supuestamente. Entonces, mis niños, cuando estábamos en la Edad Media, se dice que estábamos en un periodo teocéntrico o teocentrismo, ¿sí? Se adoraba mis niños, Dios, y ahora se adora al hombre en todos los ámbitos. Mis niños, no quiero que confundamos que se adora al hombre como un Dios. No, 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 no. Se adora al hombre, como hombre, como un ser virtuoso, ¿sí? Como un ser intelectual, como un ser que puede lograr lo que sea. Que si bien es cierto, hay un Dios y que le debe mucho agradecimiento, quizás le dé algunas explicaciones, pero el destino está dirigido por el hombre. Eso es lo que se trata de buscar. No se trata de reemplazar a Dios por el hombre, ¿sí? No, no, no. Entonces, mis niños, no se olviden, palabra, cuando se daba el centro del universo era Dios, ¿cómo se llamaba? Teocéntrico. Cuando el centro del universo es el hombre, mis niños están de pie. Antropocéntrico, ¿sí? Antropocéntrico. No se olviden, mis niños, ¿sí? No se olviden. Antropocéntrico y teocentro Dios. Teocéntrico Dios. Ok, muy bien, pequeña. No hay ninguna duda, mis niños, alguna pregunta, por favor. Ustedes pueden preguntar, ¿no les causa curiosidad? Algo, a ver, pregunten lo que ustedes deseen, mis niños. Miss, Dime, hijita. el anterior diapositiva salió como un humano que tiene varias manos. Siempre he querido saber qué era. Ya, no te preocupes. Esto, mi niña, es supuestamente el dibujo de un hombre perfecto, ¿sí? ¿Y qué refleja estos lados? Mis niños, La simetría, profesora. su simetría, muy bien, su simetría. Pero aquí hay algo muy oculto, mis niños, mira. Yo quiero que vean algo, ahorita lo pongo en grande, quiero que lo vean grande. Si bien es cierto su simetría, aquí tú ves varios brazos, ves varias piernas, no solo es del ser humano, sino que atrás hay otra persona. Pero, ¿qué dice? Bueno, ha salido filósofos que interpretan esta imagen como si esto fuera los caminos que el hombre va a elegir, ¿no? El hombre puede elegir y cada camino tiene una consecuencia distinta, ¿sí? Pero en general, mis niños, el dibujo en sí solo
refleja la simetría y la belleza del hombre, ¿sí? Ya, Miss. Ya, mi amor. ¿Alguna otra duda, pequeños? A ver, entonces, si yo adoro y si yo revaloro al hombre, voy a exaltar unas características propias del hombre. En esa época y en la actualidad también se considera que el hombre es individual, un ser individual. Se valora el individualismo, ¿sí? Se valora otras artes que en su momento, quizás en la Edad Media, no fue revalorado, como la literatura, la pintura, ¿sí? Y se escribía no solo en idiomas griegos o romanos, sino en el latín, sí, que es la unión de estos dos idiomas, el greco-romano. Aquí podemos ver algunas características del humanismo, mis niños. Aquí está antropocentrismo, que quiere decir revaloración y el centro del universo es el hombre. Atracción por el mundo clásico. Yo les comenté cuál era el mundo clásico, el mundo greco-romano, Grecia y Roma, mis niños, ¿sí? Grecia y Roma. ¿Y por qué? Porque a pesar de ser miles de años antes que la Edad Media, ellos revaloraban mucho la razón y al hombre, ¿sí, mis niños? ¿Qué también buscan aquí los renacentistas, mis niños? Van a buscar elevar no solo el nivel intelectual del hombre en el ámbito filosófico, literato, sino en el ámbito científico. Ellos van a querer que se diferencie lo que es la religión con la ciencia, que hay un método para saber el famoso, para descubrir, hay un método para descubrir, hay un método para hacer ciencia y el famoso método científico. No es todo por creación, no es todo simplemente por, ¿cómo les dije yo esa teoría? ¿Te acuerdan de la teoría de la generación espontánea? No es todo eso, ¿sí? Van a tratar de diferenciar la ciencia con la religión. Y aquí podemos ver, mis niños, ¿sabes por qué te das cuenta también que los humanistas, los renacentistas revaloraron lo que es la antigüedad clásica, la cultura grecorromana? Porque muchos de sus palacios, muchos de sus pinturas van a tener esa influencia, ¿sí? No sé si ustedes vieron las columnas dóricas, jónicas y corintias de los griegos. Ya, muchos de esos estilos de columnas va a haber en esa época, ¿sí? ¿No conocen esas columnas? ¿Les muestro? Sí, Miss. Ahora vamos a ver. Columnas griegas. Aquí está. Acá está dórico, jónico y corintio. Son las columnas que se usaron en Grecia, mis niños. Ese estilo, mira, estilo, esa belleza. Uno más sencillo, otro con forma de cuernitos, otro más adornado, más pomposo. Ya, este estilo va a haber en el Renacimiento, ¿sí? Por eso se dice que valoran la cultura antigua grecorromana. Más que antigua, la cultura clásica le denominan ellos. A ver, mis niños. ¿Ustedes se acuerdan de algo? Yo les dije que en la Edad Media hay una educación, lo que es religiosa. Y una educación religiosa es una educación memorística, una educación dogmática, basada en las leyes, basada en la Biblia, ¿sí? Una educación que quizás no es mucho para razonar, pensar o mucha ciencia, sino para obedecer, ¿sí? Mis niños, cuando yo hablo de la Edad Media, hablo de miles y miles de años después de la Edad Antigua, o sea, después de Grecia y Roma. Pero, ¿vieron ustedes cómo la iglesia intenta cerrar el conocimiento del hombre? Porque antes, en el periodo grecorromano, mis niños, habían filósofos ilustrados, ¿sí? El famoso Platón, el famoso Aristóteles, el famoso Sócrates. Ellos decían, no, ellos decían que el hombre tiene que pensar, tiene que analizar, tiene que investigar. Y ellos lo decían antes de la Edad Media. Antes de la Edad Media. Si nosotros hubiésemos seguido con ese camino del pensamiento, razonamiento, investigación, seguro la historia sería muy distinta, ¿no? Pero hubo un momento en que fue la Edad Oscura, la Edad Media. Entonces ellos, mis niños, ellos van a influenciar en los renacentistas de la Edad Moderna. Van a sobrevalorar y revalorar
lo que es la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? Es el arte de parir ideas, como se dice. ¿Por qué parir ideas, mis niños? Es lo mismo, ¿sabes cómo se le decía a Sócrates o Aristóteles? El hombre el hombre que hace parir ideas. ¿Qué quiere decir eso? Él cuando conversaba con alguien, mis niños, ¿dónde están? Quiero verlos. Él cuando conversaba con alguien, lo que hacía es muchas preguntas, ¿sí? Muchas preguntas. Y cuando hacía esas preguntas, el hombre pensaba y razonaba y se sentía frustrado, y cuando se sentía frustrado seguía pensando. Y por ejemplo, yo te digo, a ver, amigo, supongamos, ¿no? Yo te digo, a ver, niños, ¿cómo se forman las lluvias? Supongamos, si ustedes me responden, a ver, ¿cómo se forman las lluvias? Por el choque de dos nubes. Ya, Pero por el por choque de las misma nubes. Y vaporización. claro, ya, muy bien, vaporización, nubes. A ver, ¿y cómo se forman las nubes? Supongamos que Por alguien la me... evaporación de agua del mar Muy o de bien, un Jorge. lago, Por la ya condensación del por agua. el calor extremo. Muy bien, Por la Jorge, ¿ves? evaporización del agua, Muy bien, Jack. Muy al bien, formar Carlos. al juntarse el vapor del agua, forman las nubes. Muy bien, Jack. Muy bien, Jorge. Muy bien. Todos mis niños, excelente. Ya ves, están pensando. Y ya, ¿y por qué se evapora el agua? ¿Ah? ¿Qué Así dijo, es. Miss? ¿Y por La qué se evapora el condensación agua? es el calor ¿Por la el calor? calor que Por el el calor calor que da del el sol, sol ¿verdad? Por las calienta el radiaciones mar y solares. se calienta. Por el calor del sol, Miss, obviamente. Muy bien. ¿Y por qué el sol emite radiaciones tan fuertes a la Tierra? ¿Mm? Bueno, no sé, sí, no sé. ¿Por qué el sol Por el emite? choque, no, sí, era el choque no, la cantidad no me acuerdo mi cuál era la palabra, pero eran como una media cositas que están en el sol y eso genera calor y el calor al estar en el sol eran dos como medio cositas, creo que eran protones o algo así, chocan y generan el calor hacia los demás planetas que están alrededor de él. Claro, hay unos elementos químicos que chocan y generan calor en todos los planetas, ¿sí, no? En unos más que otros, ¿no? ¿Y por qué esos elementos químicos y no otros? Y ahí así Sócrates, Aristóteles planteaba preguntas a sus estudiantes para que analicen, piensen en la edad grecorromana, ¿sí? Esa actividad que yo les he hecho y que Sócrates lo hacía en su momento, se le llamaba mayéutica. Mayéutica, el arte de parir ideas, ¿sí? Ellos en su momento fueron muy respetados, eran maestros, tenían su estilo, claro, cada uno con sus diferencias, pero también tenían muchos retractores, ¿sí? Porque al tener muchos discípulos también tenían muchos ingresos. Pero, ¿cómo es la vida, no? Ellos, a pesar de tener muchos discípulos, no cobraban mucho primero y no cobraban a los que no tenían. Ellos eran personas austeras, ¿no? No les gustaba mucho la pomposidad, ¿sí? Entonces ya queda claro que es la mayéutica, ¿no? Excelente. Me ha dado mucho gusto su participación, mis niños, excelente. ¿Qué pasó aquí, mis niños? ¿Por qué se expandió tan rápidamente la idea de la ilustración, sí? ¿Por qué se expandió la idea de la ilustración, la idea de humanista, la idea de renacimiento? Porque aquí también empiezan a crear o se crea una máquina muy importante. No sé si ustedes lo ven aquí. Esto es la primera imprenta, ¿sí? La primera imprenta. En esta manera los jóvenes van a poder manifestar lo que piensan en papel, ¿sí? ¿Quién crea esta imprenta? El famoso Gutenberg. Hoy lo vamos a ver. Mira, acá también está la imprenta. Gutenberg, Johannes Gutenberg, ¿sí? Creó la primera imprenta. Mis niños, ellos no tenían nada en contra de la iglesia. Lo que ellos querían es que, si bien es cierto, tuviéramos alguien a quien agradecer y querer y adorar, pero también hay que entender que el hombre elige su destino. El hombre es mucho más que religión. Y eso es lo que querían, ¿sí? Y también obviamente delatar a personas que dejaban mal a la religión católica, como sacerdotes, que sacerdotes malos, habían sacerdotes abusadores de jóvenes, no solo en el campo laboral, sino sexual. Había sacerdotes que vendían o que pedían indulgencias, querían como que exponer a ese tipo de gente para que lo votara de la iglesia católica.
Aquí, mis niños, podemos ver cómo los ilustrados no fotocopiaban, bueno, imprimían, mejor dicho, lo que pensaban. Niños, aquí es difícil, ¿ah? Ellos, por lo que yo he leído, lo que hacían es tener letritas en moldes y pegaban cada letra por letra, cada párrafo que querían decir. Demoraba mucho esta imprenta, pero bueno, era mejor, ¿no? Era mejor que escribir a mano, creo. Mira, en esta época también la Biblia fue traducida a varios idiomas, ¿sí? Ya no solo al latín, sino a otros idiomas, inglés, europeo. ¿Quiénes son los representantes, mis niños, de este renacimiento, de este humanismo? Van a ser principalmente estos 4 personajes. Miren bien, por favor. Francisco Petrarca, considerado el padre del humanismo, y él va a revalorar y va a difundir las obras clásicas de la cultura grecorromana, ¿sí? Giovanni Boccaccio, él también es un admirador profundo de la cultura grecorromana y también va a difundir este arte, bueno, más que el arte, ciertos aportes de la cultura griega y romana, ¿sí? Y también va a exponer, mis niños, él va a exponer las atrocidades que hacía la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Quieren ver? Hay un resumen de su obra que se llama el Decamerón. Creo que no es mucho para su edad, pero sí podemos ver el resumen. Denme un ratito, mis niños, voy a dejar de compartir y podemos ver 3 minutos de este resumen. A ver, déjenme, por favor, voy a silenciar porque un ratito. Pequeños, quiero confirmar. Hoy hablaremos algo, de la obra del que no autor salga humanista algo, Giovanni que no Boccaccio, salga que algo mal. transgredió los cánones del cristianismo. El Decamerón es desconocida. A los 17 años, nada, pero una sugiere que también las acompañan algunos hombres, Boccaccio introduce una historia más en la introducción de la 4. Las historias giran en torno al amor, la inteligencia y la forma. Mis niños, a ver, mejor vemos otro videito. Es que esta literatura de Giovanni Boccaccio, mis niños, es muy explícita, como les explico. Yo traté de buscar un video menos explícito. Te habla, les voy a explicar más o menos, te habla de la locura, el amor, la inteligencia, la avaricia, el deseo que tenían en ese momento los sacerdotes, ¿sí? Entonces, de eso te va a contar. Es un libro muy, muy grande que ya en su momento lo pueden leer, pero algunos se aburren, mis niños, porque tienen palabras muy rimbombantes, o sea, muy pomposas, palabras muy complicadas, ¿no? A ver, sus caritas pequeños, ¿están ahí todavía? ¿Están ahí? ¿Están ahí pequeños? ¿Sí? Ah, ya. A ver, vamos a continuar. Otro representante, mis niños, es Erasmo de Rotterdam, ¿sí? El llamado príncipe del humanismo. Este hombre, mis niños, va a escribir un libro llamado Elogio a la locura. ¿Por qué elogio a la locura? Elogio es alabar. La locura supuestamente era locura. ¿Por qué? Porque estos hombres, representantes del Renacimiento y humanismo, van a ser considerados locos en su época. Claro que sí, están criticando, están retando a la Iglesia Católica y van a ser considerados. ¿Y también por qué? Porque en ese tiempo recordar que la Iglesia Católica todavía tenía cierto poder y podía apresarlos, podía amañarlos, podía incluso matarlos si deseaba, ¿sí? Por eso es que su obra se llama Elogio a la locura, elogio, alabación a los pensamientos, a los nuevos pensamientos, ¿sí? Mis niños, y este hombre, Tomás Moro, aparentemente es un hombre religioso. Este fue un hombre religioso, pero también muy racional, ¿sí? Él creía en Dios, pero también tenía y creía que el hombre era libre para decidir, ¿sí?
Aquí está, miren, Erasmo de Rotterdam. Y él no solo, les comento, fue un hombre dedicado a la literatura, sino también fue un erudito, escribió muchos libros acerca de la geografía, incluso tradujo muchos libros de la época grecorromana. Dime, hijo. Dime, Kaori. No te escucho, pequeña. Me escribes si hay algún inconveniente. Ya. Entonces, continuamos. Aquí está, elogio a la locura. Elogio a la locura. Ahí también, ¿qué hacía? ¿Criticaba a quién? Criticaba la guerra, la avaricia de los sacerdotes. Él detestaba a la gente inculta de esa época, criticaba la incultura de su tiempo y los defectos de la iglesia, ¿sí? Mira, escuchen aquí, criticaba los defectos de la iglesia sin separarse de ella, porque él es un hombre religioso, ¿sí? Un hombre religioso. Ay, mi niña, gracias. Chicos, avisen, por favor, yo estaba pensando en que estoy compartiendo pantalla. Muchas gracias, ahora sí. Aquí está, mis niños. Tomás Moro. Erasmo de Rotterdam. ¿Sí? Ahí está. Detestaba la incultura de su tiempo, detestaba, incluso criticaba los defectos de la iglesia, pero no se separaba de ella. Y él tenía un amigo que también era allegado a esa religión y que también era, a pesar de ser quizás religioso, era racional como él, ¿no? El famoso Tomás Moro, ¿no? Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam. Aquí está. Aquí, mis niños, Tomás Moro tiene el mismo pensamiento que Erasmo de Rotterdam. Dice, si hay Dios, si existe ese vida en el otro mundo, si lo que tú quieras, decía. Pero también creía que en el hombre construía su propio destino, construía su propio ideal, o sociedad ideal, ¿sí? Aquí, mis niños, este hombre es Nicolás Maquiavelo. A eso sí quiero que lo conozcan y quiero que lo vean en videíto, ¿sí? ¿Qué pensaba Nicolás Maquiavelo? Este hombre, mis niños, era muy inteligente. Era un político. ¿Pensamientos? Este hombre fue un hombre inteligente, quizás un poco duro, quizás un poco individualista, mis niños. Recordar que ahí sobrevalora el individualismo, ¿sí? Individualismo. Tiene frases que van a perdurar hasta la actualidad también. Ahí lo llamaron el príncipe Nicolás Maquiavelo. Y porque, a ver, ¿has escuchado, mi amor, cuando te dicen qué maquiavélico eres? ¿Han escuchado esa frase? Pequeños, ¿qué maquiavélico eres? Es porque es qué malo eres, qué malvado eres. A Nicolás Maquiavelo se le consideraba un hombre malvado. Y ahorita van a ver por qué. Porque tiene unas frases que también son consideradas para su época un poco duras, ¿sí? Vamos aquí con esto. Buenos días. Voy a compartir. Voy a apagar mi micro, mis niños, no vaya a ser que escuchen eco. El día de hoy vamos a conocer cuál es el pensamiento político de Nicolás Maquiavelo. Él es originario de Florencia. Es considerado la más alta expresión del pensamiento político del Renacimiento. Sus obras más importantes destacan El Príncipe, El arte de la guerra e Historia florentina. Maquiavelo fue sobre todo un político. Sirvió al gobierno de su país durante más de 14 años. En su obra El Príncipe da a conocer a la monarquía como mejor forma de gobierno y decía que el príncipe que quería conservar el poder puede usar cualquier procedimiento para lograrlo, ya que el fin justifica los medios.
Él manifiesta que no solo es posible llegar a la soberanía mediante la traición o la violencia, sino también a través del favor y ayuda de sus ciudadanos, y trata de demostrar que siempre va a ser ventajoso para el gobernante contar con el afecto del pueblo. Él también sostiene que todo Estado debe tener como fundamento a las buenas leyes y a las buenas tropas, que son elementos indispensables del poder político, que siempre se encuentran unidos. Respecto a las formas de gobierno, sostiene que la primera dada históricamente es la monarquía, la exaltación de un hombre valiente que tenía como virtud el honor, pero que posteriormente degeneró llegándose al despotismo. Esto originó otra nueva forma de gobierno, la democracia, que al cabo de un tiempo la libertad de las multitudes decidieron regresar nuevamente a la monarquía, completándose de nuevo un ciclo. Este ha sido el pensamiento político de Nicolás Maquiavelo. Quiero que vean mis niños, hay una frase que me llama mucho la atención ahí, no sé si ustedes. El fin justifica los medios. Esta es una frase que generalmente se usa en la política y lo usan algunos villanos en algunas películas, ¿no? Porque yo no considero que el fin justifique los medios. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes un objetivo, tienes que buscar cualquier medio es válido para cumplirlos. ¿Y ustedes creen que cualquier medio es válido para cumplirlos? Cuando ustedes tienen un sueño, un deseo, golpear, humillar, someter a alguien, quizás hacer trampa, ¿es válido para cumplir un sueño, destruir a una persona? Ya, eso pensaba Maquiavelo. ¿Sí? Vamos a ver una de sus frases, quiero que lo vean aquí, de Nicolás Maquiavelo. Para que vean ustedes que por qué se le denomina a una persona que es mala, que no tiene misericordia o que no tiene indolencia por la otra persona, maquiavélico, ¿sí? Las frases de Maquiavelo nos acercan a una filosofía política Vamos a presentar, disculpen, no he presentado. que, pese a lo sibilino de su naturaleza, le ha hecho... Frases de Maquiavelo nos acercan a una filosofía política que, pese a lo sibilino de su naturaleza, le ha hecho pasar a la historia de la filosofía política como uno de los pensadores más influyentes. Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe con el objetivo de asesorar a los duques de las repúblicas italianas del Renacimiento. En aquella época Italia estaba dividida en diferentes ciudades-estados y los gobernantes tenían que hacer frente a las vicisitudes que acontecieran para poder conservar su poder. En su obra, Maquiavelo asesora al gobernante sobre cómo debe comportarse para adquirir el poder y para conservarlo. Para ello no duda en manifestar abiertamente que la moral debe quedar relegada a un segundo plano, ya que, para el gobernante, el objetivo final es la preservación del poder. Si quieres profundizar en el significado del pensamiento del filósofo italiano, no pierdas detalle de este vídeo. 20 frases de Maquiavelo, cuando el fin justifica los medios. 1. El mal se hace todo junto, y el bien se administra de a poco. 2. Cuando se conquista por segunda vez un país que se había rebelado anteriormente, es más difícil volverlo a perder. 3. La liberalidad se devora a sí misma, pues a fuerza de ejercerse se agota. 4. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. 5. Los hombres rara vez tienen el valor suficiente para ser o extremadamente buenos o extremadamente malos. 6. Todos ven lo que tú aparentas, pocos advierten lo que eres. 7. Castigar a uno o dos transgresores para que sirva de ejemplo es más benévolo que ser demasiado compasivo. ¿Vieron mis niños? ¿Vieron mis niños cómo es que pensaba Maquiavelo? Incluso muchas personas piensan parecido en la actualidad, ¿sí? Estos personajes que yo les he mencionado no son personajes perfectos, son personajes quizás que aportaron en un momento en diferentes ámbitos, quizás filosóficos, quizás literario, quizás como lo hizo Maquiavelo en la política, porque esto sí se aplica más en la política, pero son personas que de alguna otra manera sobresalieron en su época por pensar distinto, por pensar algo nuevo, por valorar al ser humano, ¿sí? Entonces, mis niños, ¿hay alguna duda, una pregunta para poder resolverla ahorita? No hay problema. Entonces, si no hay dudas, mis niños, ya nos despedimos, los dejo para que descansen, hagan su tarea. Cuídense mucho, mucho, mucho. Nos vemos la otra semana, ¿sí?
Cuídense, mis niños. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, Chao, chao, mis amigos. niños. Chao, besos, besos. Cuídense. Hasta la otra semana. Hasta otra semana. Hasta luego. Hasta luego, Damaris, Sammy. Chao, chao.